7 armas espirituales que Dios te dio. Nunca fuiste destinado a perder. Déjame preguntarte algo y no respondas rápido. ¿Alguna vez te has sentido cansado? No porque la vida sea difícil, sino porque la batalla parece no detenerse nunca. Oras. Crees. Intentas hacer lo correcto. Y aún así la resistencia te sigue a todas partes. Presión, confusión, oposición que no puedes nombrar del todo. Aquí está la verdad. A la mayoría de los creyentes nunca se les dijo con suficiente claridad. No estás bajo ataque porque eres débil. Estás bajo ataque porque estás armado. La Biblia nunca presenta la vida cristiana como un parque de juegos. La presenta como un campo de batalla. Pablo dijo, no luchamos contra sangre ni carne, no contra personas, no contra circunstancias, sino contra fuerzas que no quieren que estés despierto, alineado ni caminando en autoridad. Y aún así, aquí es donde muchos creyentes pierden antes de siquiera empezar. Pelean batallas espirituales con herramientas emocionales. Usan fuerza de voluntad donde Dios dio armas. Usan razonamiento donde Dios dio autoridad. Soportan donde Dios los llamó a vencer. Escucha esto con claridad. Dios nunca envía a sus hijos a la guerra con las manos vacías. Nunca. Ni una sola vez en la Escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios equipa antes de comisionar. Empodera antes de exponer. Arma antes de avanzar. El problema no es que te falten armas. El problema es que muchas de ellas siguen sin usarse, descansando en silencio en tus manos mientras el enemigo te convence de que la derrota es normal. No lo es. Esta noche no estoy aquí para motivarte. Estoy aquí para despertarte. Porque en el momento en que entiendes lo que Dios ya ha colocado dentro de ti, la pelea cambia. Y la primera arma, aquella sobre la que descansa todo lo demás, no es un concepto. Es un nombre. Y si el cansancio que sientes no significa que estás vencido, sino que llevas armas que todavía necesitas aprender a usar. Escribe en los comentarios, Señor, enséñame a pelear con tus armas. Si este mensaje habla a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a caminar despiertos, alineados y firmes en las armas que Dios ya nos entregó. Lo que viene en la primera parte puede ayudarte a entender por qué el nombre de Jesús no es una frase religiosa, sino autoridad espiritual real. Número 1. El nombre de Jesús. Autoridad, no una frase. Aclaremos esto de inmediato. El nombre de Jesús no es una palabra mágica. No es un lema religioso. Y no es poderoso por lo fuerte que lo dices. Es poderoso por quien está detrás de él. La Escritura dice que en el nombre de Jesús toda rodilla debe doblarse. No algunas rodillas, no las rodillas dispuestas, toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Eso significa que el reino espiritual ya reconoce una autoridad que muchos creyentes dudan en usar. Aquí es donde entra la confusión. Las personas dicen el nombre de Jesús, pero no se mantienen firmes en el nombre de Jesús. Y hay una diferencia. La autoridad no es volumen. La autoridad es alineación. Cuando un policía levanta la mano, los autos se detienen. No por su fuerza, sino por la autoridad que lo respalda. De la misma manera, cuando un creyente habla en el nombre de Jesús mientras camina en obediencia, el cielo responde y el infierno reacciona. Por eso el enemigo trabaja tanto para mantener a los cristianos pasivos, culpables e inseguros. Porque un creyente que sabe quién es en Cristo no necesita gritar. No necesita discutir. No necesita entrar en pánico. Ordena. Jesús mismo dijo, les he dado autoridad sobre todo el poder del enemigo.
no sobre algo de poder. Sobre todo, la autoridad fue dada. La pregunta es si se ejerce. Y escucha con cuidado. La autoridad no es emocional. Es legal. El enemigo no pregunta cómo te sientes. Revisa si estás alineado. Por eso el miedo debilita esta arma. Por eso la concesión la vuelve torpe. Por eso la obediencia la afila. Cuando pronuncias el nombre de Jesús desde una vida rendida, las cosas se mueven, las puertas se cierran, las mentiras se rompen, la opresión se levanta. No porque tú seas fuerte, sino porque Él lo es. Nunca fuiste destinado a rogarle al enemigo. Nunca fuiste destinado a negociar con la oscuridad. Fuiste destinado a mantenerte firme. Y esta es solo la primera arma. La razón por la que muchas batallas se sienten abrumadoras no es porque el enemigo sea poderoso, sino porque los creyentes han olvidado a quien representan. Cuando entiendes la autoridad en ese nombre, dejas de preguntar si Dios actuará. Empiezas a actuar en el nombre de Dios. Y eso lo cambia todo. Y si el nombre de Jesús no fue dado para repetirlo con miedo, sino para caminar alineado con la autoridad que ya te fue entregada? Escribe en los comentarios, camino en el nombre de Jesús. A veces la batalla cambia cuando dejas de usar el nombre como una frase y empiezas a vivir como alguien respaldado por el Rey. Número 2. La palabra de Dios. Verdad que corta a través del engaño. Si el enemigo no puede silenciar tu autoridad, atacará tu verdad. Porque las mentiras no necesitan vencerte por fuerza. Solo necesitan confundirte. Por eso la palabra de Dios no es descrita como una almohada para consuelo, sino como una espada. Pablo no la llamó poesía. No la llamó inspiración. La llamó la espada del Espíritu. Una espada no es decorativa. Una espada es para combate cercano. Aquí hay algo que muchos creyentes pasan por alto. Toda batalla espiritual comienza en la mente. Antes de que el pecado se convierta en acción, se convierte en sugerencia. Antes de que el miedo se convierta en parálisis, se convierte en pensamiento. Antes de que la concesión se convierta en conducta, se convierte en justificación. Y la estrategia más antigua de Satanás nunca ha cambiado. No empieza con tentación. Empieza con una pregunta: ¿de verdad dijo Dios? Eso fue lo que le preguntó a Eva. Eso fue lo que susurró a Jesús en el desierto. Y eso es lo que todavía te pregunta hoy, en silencio, sutilmente, persistentemente. Jesús pudo haber debatido. Pudo haber razonado. Pudo haber explicado. En cambio, hizo algo simple y devastador: escrito está. 3 palabras, sin emoción, sin discusión, sin negociación. La verdad no necesita gritar. La verdad corta. Pero aquí está el problema. Una espada que no cargas no puede protegerte. Y una palabra que no conoces no puede defenderte. Muchos creyentes leen la Biblia ocasionalmente, pero viven emocionalmente todos los días. Y cuando llega la presión, la emoción habla más fuerte que la escritura. El miedo habla más fuerte que la promesa. La experiencia habla más fuerte que la verdad. Por eso el enemigo estudia a los creyentes que no estudian la palabra. Él sabe dónde la verdad es delgada. Allí las mentiras crecen densas. La palabra de Dios no es poderosa porque descansa en un estante. Es poderosa cuando se cree, se habla y se obedece. La Escritura dice que la palabra es viva y eficaz. Eso significa que responde cuando te involucras con ella. Discierne motivos. Expone el engaño. Divide lo que se siente verdadero de lo que es verdadero. Y escucha esto con cuidado. La palabra no siempre te consuela. Muchas veces te confronta.
Desafía tus excusas. Corrige tus suposiciones. Desmantela mentiras con las que aprendiste a vivir. Pero esa confrontación es misericordia. Porque cuando entra la verdad, la confusión pierde su agarre. Cuando la verdad habla, el miedo pierde autoridad. Cuando la verdad se internaliza, la manipulación fracasa. Por eso la fe superficial colapsa bajo presión. Pero la fe arraigada permanece de pie. A veces la espada que necesitas no es una respuesta nueva, sino una palabra antigua que todavía tiene poder para cortar el engaño. Número 3. La oración. Acceso al cielo, alineación para la guerra. Déjame decir esto claramente, porque la religión ha complicado lo que Jesús hizo simple. La oración no es un ritual. Es un arma, y el enemigo lo sabe. Por eso no intenta detenerte de orar. Intenta asegurarse de que tus oraciones permanezcan sin poder. Está perfectamente bien con oraciones apresuradas, oraciones emocionales, oraciones repetitivas sin rendición detrás de ellas, porque la oración que no te alinea no te mueve. Mira la vida de Jesús. Antes de que el poder se mostrara públicamente, la oración ocurría en privado. Antes de que los milagros fluyeran hacia afuera, la alineación sucedía hacia adentro. La Escritura dice que Jesús se retiraba a menudo, no porque fuera débil, sino porque entendía algo que muchos creyentes olvidan. La autoridad espiritual se filtra sin intimidad. La oración no se trata de informar a Dios. Dios no está esperando actualizaciones. La oración se trata de posicionarte a ti. Por eso Jesús dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso no fue debilidad. Eso fue guerra. Porque el creyente más peligroso no es el ruidoso, sino el rendido. Aquí está la verdad difícil. Muchas oraciones quedan sin respuesta, no porque Dios esté en silencio, sino porque el corazón que ora está dividido. Le pedimos a Dios que bendiga lo que Él nos ha estado pidiendo soltar. Le pedimos que arregle lo que Él nos ha estado pidiendo rendir. La oración que mueve el cielo siempre comienza moviendo el corazón. Por eso la oración en secreto es tan poderosa. Sin audiencia, sin actuación, sin imagen que mantener, solo verdad. Y escucha con cuidado. La oración cambia atmósferas antes de cambiar circunstancias. Puede que no veas un cambio inmediato a tu alrededor, pero algo cambia dentro de ti. El discernimiento se afila, el miedo se suelta, la paz se asienta, la dirección se vuelve más clara. El enemigo teme esa clase de oración, no el estallido emocional, no las palabras memorizadas, sino la oración que dice, Dios, examíname, corrígeme, alinéame. Porque cuando ocurre la alineación, la resistencia sigue. Por eso Jesús oró con más intensidad antes de la cruz. No para escapar del sufrimiento, sino para permanecer obediente a través de él. Y esa obediencia aplastó la oscuridad más profundamente de lo que cualquier milagro pudo haber hecho. La oración no siempre cambia tu situación inmediatamente, pero siempre cambia tu posición. Y una vez que tu posición cambia, tu autoridad aumenta. Un creyente que ora no es fácilmente manipulado, no es fácilmente distraído, no es fácilmente engañado, porque la oración te mantiene conectado a la fuente, no solo de consuelo, sino de mando. Por eso el enemigo trabaja horas extra para mantenerte ocupado pero sin oración, activo pero desalineado, religioso pero desconectado. Porque si realmente oras, no actúas, no repites, sino que te rindes, dejas de pelear con tus propias fuerzas y el cielo empieza a moverse contigo. Esta arma nunca fue destinada a ser ocasional. Fue destinada a ser constante. Y si la oración que necesitas no es más larga, sino más rendida, más honesta y más alineada con la voluntad de Dios, escribe en los comentarios, Señor, alinea mi corazón en oración.
Si este mensaje está despertando en ti hambre por una vida de oración más profunda, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a rendir el corazón y caminar alineados con Dios. La batalla externa empieza a cambiar cuando Dios primero gana el lugar secreto dentro de ti. Número 4. La fe. La fuerza que activa todo lo demás. Aclaremos ahora mismo un malentendido peligroso. La fe no es pensamiento positivo. No es negación y no es fingir que todo está bien cuando no lo está. La fe es confianza obediente, especialmente cuando obedecer se siente costoso. La Escritura dice, sin fe es imposible agradar a Dios. No difícil, imposible. ¿Por qué? Porque la fe es el lenguaje de la relación. Dice: confío en ti incluso cuando no te entiendo, y nada expone el corazón más rápido que la incertidumbre. Aquí está la verdad que la mayoría evita. La fe no se prueba en la abundancia. Se prueba en la presión. Cuando las puertas se cierran, cuando las oraciones se sienten retrasadas, cuando obedecer cuesta más que desobedecer, ahí es donde la fe madura o colapsa. El enemigo no necesita destruir tu fe. Solo necesita retrasarla. Retrasa la obediencia lo suficiente y la confianza se erosiona. Retrasa la acción lo suficiente y el miedo llena el espacio. Por eso la Escritura no dice que la fe se siente. Dice que la fe se actúa. Noé construyó antes de la lluvia. Abraham caminó antes de la claridad. Pedro pisó antes de la seguridad. Y nada de eso tuvo sentido hasta que lo tuvo. La fe es el arma que activa todas las demás armas. La autoridad sin fe duda. La oración sin fe se vuelve rutina. La palabra sin fe permanece teórica. Pero cuando la fe está presente, la obediencia sigue. Y cuando la obediencia sigue, el cielo responde. Esto es lo que hace que la fe sea peligrosa para el enemigo. La fe no exige prueba antes de actuar. Se mueve sobre la promesa, y eso aterra a la oscuridad porque las promesas están respaldadas por el carácter de Dios, no por las circunstancias. El miedo pregunta, ¿y si no funciona? La fe pregunta, ¿y si Dios está diciendo la verdad? Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar. La fe crece en lugares incómodos. Se refina por medio de la resistencia. Se fortalece a través de la espera. Y se prueba por medio de una obediencia que parece irrazonable. Por eso el enemigo intenta mantener cómodos a los creyentes. La comodidad debilita la fe más rápido de lo que la persecución podría hacerlo. Porque una fe que no cuesta nada, no cambia nada. Cuando caminas por fe, dejas de necesitar control. Dejas de negociar con el miedo. Dejas de esperar sentirte listo. Te mueves porque Dios habló. Y esa clase de fe no solo te protege, te hace avanzar. Por eso la Escritura llama a la fe un escudo. No porque quite las flechas, sino porque las apaga. El miedo puede ser disparado, la duda puede ser apuntada, la acusación puede ser lanzada, pero la fe absorbe el impacto y te mantiene de pie. Y una vez que la fe se activa, algo cambia, porque el enemigo puede pelear contra el talento, puede pelear contra el conocimiento, puede pelear contra la emoción, pero no puede pelear contra una confianza puesta completamente en Dios. Por eso la fe no es opcional. Es esencial. Y si la presión que estás viviendo no está destruyendo tu fe, sino obligándola a madurar hasta que aprendas a moverte solo porque Dios habló, escribe en los comentarios: Señor, fortalece mi fe. A veces la fe no se demuestra cuando todo tiene sentido, sino cuando obedeces antes de ver la lluvia, antes de sentir seguridad y antes de entender el camino. Número 5. Alabanza y adoración. Guerra que confunde al enemigo. Hay una razón por la que el enemigo ataca primero la adoración,
porque la alabanza no es una reacción a la victoria. Muchas veces es el detonante de ella. La mayoría de las personas piensa que la adoración se trata de música, de atmósfera, de cómo les hace sentir. Pero en la Escritura, la adoración se muestra consistentemente como estrategia. Cuando Israel estuvo frente al Mar Rojo sin escape y sin fuerzas restantes, Dios no les dijo que afilaran espadas. Les dijo que permanecieran quietos. Más tarde, cuando ejércitos los rodearon sin una salida lógica, Dios les dijo que pusieran a los adoradores al frente, no guerreros, no estrategas, adoradores. Y el enemigo no supo qué hacer con eso, porque la alabanza en medio del dolor no tiene sentido para la carne, pero aterra a la oscuridad. Aquí está la razón. La adoración cambia el enfoque de la amenaza al trono. Y aquello que tiene tu enfoque tiene influencia. El miedo crece donde el enfoque lo alimenta. La fe crece de la misma manera. Por eso el enemigo quiere que guardes silencio cuando estás cansado, que te vuelvas amargado cuando estás herido, que te retires cuando estás decepcionado. Porque la adoración hablada desde el dolor carga un peso que la celebración nunca carga. La Escritura dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Eso significa que la adoración invita presencia. Y cuando la presencia de Dios entra, las acusaciones pierden poder. La adoración le recuerda a tu alma quién es Dios antes de que las circunstancias intenten redefinirlo. Y escucha con cuidado. La alabanza no es fingir que la batalla no existe. Es declarar que Dios es más grande que la batalla. Por eso la adoración desmantela la vergüenza. Por eso rompe la pesadez. Por eso calla la voz de la acusación. El enemigo no puede operar donde reina la gratitud. No puede manipular donde la reverencia llena la habitación. No puede permanecer donde Dios es bienvenido. Por eso la adoración es un arma que usas antes de sentir alivio, antes de la claridad, antes del avance. Porque la adoración no es para el ego de Dios. Es para tu alineación. Cuando alabas, tu corazón se realinea. Tu perspectiva se eleva. Tu espíritu recuerda la verdad. Y de pronto, lo que se sentía abrumador pierde su agarre. Por eso Pablo y Silas cantaron en la prisión. No porque las cadenas se sintieran ligeras, sino porque la alabanza abre puertas que la carne no puede tocar. Y en el momento en que adoraron, la prisión tembló. La adoración no siempre cambia tu ubicación inmediatamente. Pero siempre cambia la atmósfera. Y las atmósferas deciden resultados. Así que cuando el enemigo espera pánico, alaba. Cuando espera silencio, canta. Cuando espera desesperación, adora. Porque la alabanza no es debilidad, es desafío. Y la oscuridad nunca sabe cómo responder a un creyente que adora a Dios mientras la batalla todavía está rugiendo. A veces las cadenas no se rompen cuando entiendes todo, sino cuando decides adorar antes de que la puerta se abra. Número 6. El Espíritu Santo. Guía divina, convicción y poder. Si todas las demás armas te dicen qué hacer, el Espíritu Santo te dice cuándo y cómo, y eso lo hace peligroso para el enemigo. El Espíritu Santo no es una emoción que sientes durante la adoración. No es una vibra espiritual. Es la presencia viva de Dios dentro de ti. Jesús lo llamó ayudador, consejero, guía, no emoción vacía, no ruido, guía. Por eso el enemigo trabaja sin descanso para entorpecer tu sensibilidad al Espíritu, porque un creyente guiado por el Espíritu no camina hacia trampas a ciegas. Se detiene cuando otros se apresuran. Se mueve cuando otros dudan. Se detiene cuando otros insisten en avanzar. El Espíritu Santo advierte antes de que el peligro aparezca. Convence antes de que la concesión eche raíz. Redirige antes de que la destrucción se despliegue. Pero aquí está la verdad incómoda.
El Espíritu Santo muchas veces es ignorado porque habla en voz baja, no fuerte, no forzadamente, pero sí con claridad. Y la claridad requiere atención. Por eso la Escritura dice, no contristen al Espíritu Santo, no porque Él se vaya fácilmente, sino porque es gentil. La concesión no vuelve al Espíritu impotente. Nos vuelve sordos a nosotros. Mientras más ignoramos la convicción, más silenciosa parece. No porque el Espíritu deje de hablar, sino porque nuestros corazones dejan de escuchar. Y al enemigo le encanta eso, porque un creyente desconectado del Espíritu depende de la lógica en lugar del discernimiento, de la emoción en lugar de la sabiduría, del impulso en lugar de la obediencia. El Espíritu Santo da discernimiento que la información nunca podría dar. Expone intenciones detrás de palabras. Revela motivos detrás de oportunidades. Te alerta sobre peligros que otros no pueden ver. Por eso Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz, no intelectualmente, sino relacionalmente. Y aquí está el poder que muchos pasan por alto. El Espíritu Santo capacita la obediencia. No solo te dice que es correcto. Te fortalece para elegirlo. Cuando obedecer se siente pesado, el Espíritu suministra gracia. Cuando la tentación se siente fuerte, el Espíritu provee una salida. Cuando el miedo se levanta, el Espíritu te recuerda la verdad. Por eso caminar en el Espíritu no es opcional. Es supervivencia. Un creyente guiado por el Espíritu no es reactivo, no es fácilmente engañado, no es fácilmente manipulado, porque no está siendo movido por urgencia. Está siendo guiado por paz. Y la paz no es ausencia de conflicto. Es la presencia de alineación. Cuando el Espíritu Santo está activo, cada otra arma se vuelve más afilada. La autoridad se vuelve más clara. La oración se vuelve más enfocada. La fe se vuelve más confiada. Por eso el enemigo teme a un creyente que escucha. Porque puedes pelear contra conocimiento. Puedes pelear contra estrategia. Puedes pelear contra talento. Pero no puedes superar a Dios viviendo dentro de alguien que le obedece. Eso es lo que convierte al Espíritu Santo en un arma que ninguna oscuridad puede predecir, y ya está dentro de ti. Y si la dirección que necesitas no vendrá de más ruido, sino de volver a escuchar la voz quieta del Espíritu Santo dentro de ti. Escribe en los comentarios, Espíritu Santo, guíame con claridad. Si este mensaje está despertando tu sensibilidad al Espíritu Santo, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a escuchar, obedecer y caminar guiados por la presencia viva de Dios. La protección más poderosa no es una puerta que se abre, sino una voz suave que te detiene antes de caer en una trampa. Número 7. Obediencia y santidad. El arma que la mayoría de los creyentes evita. Esta es el arma de la que pocos quieren hablar y que aún menos quieren usar. Porque la obediencia cuesta algo. El talento puede impresionar a las personas. El conocimiento puede ganar discusiones. La fe puede inspirar movimiento. Pero la obediencia aterra al enemigo. ¿Por qué? Porque la obediencia cierra puertas de las que la oscuridad depende. La Escritura nunca presenta la santidad como restricción. La presenta como protección. Y aún así, muchos creyentes tratan la obediencia como una pérdida, como si Dios les estuviera quitando algo. Cuando en realidad, Él está cortando aquello que los está drenando. Aquí está la verdad que expone todo. El enemigo no puede dominar aquello a lo que no tiene acceso. Y el acceso casi siempre se concede a través de la concesión. No pecados grandes y dramáticos al principio, sino pequeños permisos, justificaciones, retrasos. Esa convicción puede esperar. Esto realmente no importa. Todos los demás lo están haciendo.
Así es como la santidad se erosiona. Y cuando la santidad se erosiona, la autoridad se debilita, la oración se siente pesada, la fe duda, el discernimiento se nubla. No porque Dios se retire, sino porque la alineación se rompe. Jesús derrotó la oscuridad no solo por medio de poder, sino por medio de obediencia perfecta. La Escritura dice que fue obediente hasta la muerte, y esa obediencia le quitó al enemigo todo punto de ventaja. La obediencia es guerra espiritual porque cierra todo reclamo legal que el enemigo intenta usar. Por eso la obediencia retrasada es tan peligrosa. Entrena a la desobediencia para sentirse normal y escucha esto con claridad. La obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Mantiene el control en tus manos mientras le pide resultados a Dios. La santidad no se trata de perfección. Se trata de dirección. Es escoger alineación cuando nadie está mirando. Integridad cuando la concesión sería más fácil. Verdad cuando el silencio sería más seguro. Y cuando un creyente vive de esa manera, algo poderoso sucede. Todas las demás armas se vuelven más afiladas. El nombre de Jesús carga más peso. La palabra corta más profundo. La oración fluye más limpia. La fe se mantiene más firme. El Espíritu habla más claro porque la obediencia remueve la interferencia. Por eso el enemigo pelea tan fuerte contra la santidad, no con fuerza, sino con distracción, comodidad, racionalización y retraso, porque sabe que un creyente que camina en obediencia no necesita perseguir la victoria. La victoria lo sigue. Nunca fuiste llamado a ser perfecto, pero sí fuiste llamado a ser apartado. Y una vida apartada se convierte en una fortaleza que el enemigo no puede penetrar. Por eso la obediencia no es el arma más débil. Es la que pone a todas las demás en su lugar. Y una vez que se activa, la batalla cambia, porque la oscuridad puede pelear contra muchas cosas, pero no puede pelear contra un creyente completamente alineado con Dios. Y si la obediencia que has estado retrasando es precisamente la puerta que Dios quiere cerrar para que el enemigo pierda acceso a tu vida, escribe en los comentarios: Señor, alinea mi vida contigo. A veces la santidad no se siente como arma porque no hace ruido, pero es la muralla silenciosa que impide que la oscuridad vuelva a entrar. Conclusión. Nunca fuiste destinado a perder. Deja que esto se asiente en tu espíritu por un momento. No como información, sino como verdad. Nunca fuiste enviado a esta vida sin protección. Nunca se te pidió soportar la oscuridad sin defensa. Nunca se esperó que sobrevivieras solo con tus fuerzas. Desde el principio, Dios te equipó. El problema nunca fue que el enemigo fuera demasiado fuerte. El problema fue que demasiados creyentes olvidaron lo que cargaban. Tienes autoridad en el nombre de Jesús. Tienes verdad en la palabra de Dios. Tienes acceso por medio de la oración. Tienes poder por medio de la fe. Tienes guerra en la alabanza. Tienes guía a través del Espíritu Santo. Y tienes protección por medio de la obediencia y la santidad. Estas armas no fueron dadas para exhibición. Fueron dadas para batalla. No necesitas rogarle a Dios por armas que ya puso en tus manos. No necesitas esperar permiso para mantenerte firme. No necesitas temer lo que ya fue derrotado. La Escritura no dice que estás peleando para obtener victoria. Dice que estás peleando desde ella. Y aquí está el momento de decisión, porque la verdad siempre exige respuesta. Puedes escuchar esto y regresar a viejos hábitos, viejas concesiones, viejo miedo. O puedes reconocer que algo ha cambiado, que el cansancio que sentías no era debilidad, era resistencia, que la presión que cargabas no era aleatoria, era oposición. Que la batalla se intensificó porque tu autoridad es real. No fuiste destinado a sobrevivir el cristianismo.
Fuiste destinado a caminar en él, a permanecer sin pánico, a resistir sin miedo, a adorar sin esperar, a obedecer sin demora. Porque cuando un creyente usa lo que Dios ya le dio, la oscuridad retrocede, la confusión se rompe, la paz regresa. No porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves alineado. Nunca fuiste destinado a perder. Fuiste equipado para vencer. Y en el momento en que dejas de pelear con emoción y empiezas a permanecer en la verdad, la batalla cambia. Mantente despierto. Mantente alineado. Y si hoy Dios te está recordando que no fuiste enviado a sobrevivir la batalla, sino equipado para vencerla desde la victoria de Cristo, escribe en los comentarios: Señor, me mantengo despierto y alineado. Si este mensaje habló a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día mientras seguimos aprendiendo a usar las armas espirituales que Dios ya puso en nuestras manos. A veces la victoria comienza cuando dejas de pedir armas nuevas y empiezas a usar con fe las que Dios ya colocó en tus manos.